Les decía entonces que estaban en piel y mucosas. Son muy ricos en histamina, lo cual quiere decir que pueden hacer vasoconstricción y vasodilatación, ¿cierto? Son prevalentes en la respuesta inmune al mintos y también participan en la respuesta de inmunes alérgicas. Ahora, mirando la serie de receptores que tienen estas células, ellos no tienen receptores sino para inmunoglobulinas. ¿Qué dijimos que servía IG. Inmunoglobulina I. ¿Por qué es tan importante esto? Porque es que resulta que estas células mastocíticas se ubican alrededor de los vasos sanguíneos y cuando una persona tiene un proceso alérgico por un mecanismo que luego vamos a ver, todo el contenido de estos gránulos se libera aquí, justo ahí, alrededor de la vía que puede ser la vía aérea o puede ser la vía sanguínea, y entonces causan vasoconstricción y vasodilatación. Si esto es una vía aérea y se causa vasoconstricción, ¿qué esperan ustedes que pase con la vía? Pues que haya una... ¿Perdón? El músculo se inflame. Sí, que el músculo se estira y al estirarse el músculo, ¿qué pasa con la luz? La luz se vuelve más chiquita, se cierra. Claro, la luz se cierra. Entonces, este es el secreto de todas las alergias. Que estas celulitas liberan todo su contenido alrededor de la luz, ya sea los vasos sanguíneos o de las vías aéreas, y entonces sencillamente causan una vasoconstricción que imposibilita el flujo. En el caso de las alergias respiratorias, como asma, por ejemplo, ¿cierto? Imposibilitan el flujo del aire. Pues reducen tanto el flujo del aire que la persona empieza a tener deficiencia de oxígeno. Profe, eso azulito de la imagen, ¿qué es? Esto azul muy probablemente sean plaquetas. ¿Sí? Esto muy probablemente son plaquetas que se mantienen así pegaditas a los vasos sanguíneos, como tapando posibles salidas de sangre. Bueno, muy bien. Vamos a seguir. Estos son los basófilos. Estos entonces son los mastocitos, pero que están en sangre. Miren que si uno ve los receptores que tienen en la superficie son muy parecidos. Los basófilos también tienen receptores solamente para IgE, para interleuquina 8, para interleuquina 5, para interleuquina 3. Miremos las interleuquinas que reciben esto. Interleuquina 8, 5, 3. ¿Sí ven por qué? Entonces se dice que son la misma célula, simplemente que el mastocito está en tejido y el basófilo en sangre periférica. ¿Cómo me doy cuenta yo de que estoy hablando de un basófilo? Pues mire, está lleno de esos gránulos, ¿cierto? Pero las células que lo rodean son glóbulos rojos. Son el 0.2% de los leucocitos. Quiere decir que si yo les digo por ahí en cualquier examen parcial número 2 de inmunología, hágame el favor y coge las células y las ordena en orden de frecuencia de mayor a menor y le pongo neutrófilo, eosinófilo y basófilo, ¿qué orden tendrían? Neutrófilos primero, luego basófilos, eosinófilos y último basófilos, ¿no? Primero irían los neutrófilos, porque miren los neutrófilos, la proporción que son el 95% de los granulocitos. Luego irían los basófilos, luego irían los eosinófilos, porque son el 2 a 4% de los leucos, y luego irían los basófilos que no son sino el 0.2%. ¿Está claro? ¿Cómo me doy cuenta de eso? Miren, muy fácil. Técnicamente hablando, todo hemograma se informa de la misma manera, de más frecuente a menos frecuente. Entonces, primero van los neutrófilos, luego van los eosinófilos y luego los basófilos. Lo que quiere decir que aquí en los mononucleares aplica el mismo principio. Primero se informan los más frecuentes, ¿cierto? Primero los linfos, luego los monos. Bueno, dicho eso, vamos entonces a pasar a las células linfoides. Las células linfoides en sangre periférica no se pueden diferenciar. Eso es una cosa que les tiene que quedar muy clara, muchachos. Cuando se hace un hemograma,
dentro del hemograma, que hoy en día se hacen máquinas automatizadas que leen muchas cosas al mismo tiempo, se debe entregar un examen que se llama diferencial. Entonces, en el laboratorio clínico, ¿qué hace? Hacer una placa de esa sangre, la tiñen con unos colorantes, ¿cierto? La tiñen, y entonces un microscopista va y mira 10, 20, 30 campos, cuenta una a una las células y le dice, mire, usted tiene esta proporción de células blancas, tanto neutrófilos, tanto basófilos, tanto eosinófilos, tantos linfos, tantos monos. Esa cosa que se hace microscópicamente en todo hemograma se llama recuento diferencial. Y lo que hace el profesional que hace esa lectura es que él mira la morfología, la coloración y la frecuencia de las células. Es una cosa que no la puede reemplazar ninguna máquina, ¿sí? Entonces ustedes reciben del laboratorio un informe que llama el diferencial y es prácticamente imposible para una persona al ojo sencillamente decir si se trata de un linfocito T o uno B. Esto, para los efectos del recuento diferencial, es un linfocito y se acabó. No se puede diferenciar más, ¿sí? Sin embargo, hay muchos tipos de linfocitos. Nosotros hemos visto los T, y dentro de los linfocitos T hay dos subpoblaciones que son los TCD4, o que llamamos también ayudadores. Están los B, perdón, dentro de los T también están los TCD8, que llamamos citotóxicos. Dentro de esos mismos T están estos, las células NKT, ¿sí? NKT. Dentro de esta población de linfocitos grande también están los linfocitos B. Y hay linfocitos B inactivos o naive. Y por otro lado están las células plasmáticas. ¿Qué fue lo que dijimos de la célula plasmática? ¿Qué son las productoras de anticuerpos? Son las productoras de anticuerpos. Se tiene que quedar muy claro. Muy claro. ¿Sí? Son las células productoras de anticuerpos. Estos son linfocitos también. Linfocitos B, pero tiene una diferencia, el anticuerpo no se está quedando pegado en la membrana, no, en este caso el anticuerpo ya sale al medio externo, ¿sí? Estas son células de la respuesta inmune adaptativa, ¿sí? Estas provienen del progenitor linfoide común, ¿cierto? Pero participan exclusivamente en la respuesta inmune adaptativa, ¿correcto? De los linfocitos, los que participan en la respuesta inmune innata, que es la que estamos viendo en este momento, son las células NK y las NKT. Hablemos de las células NK. Estas representan el 5 al 10% de los linfocitos periféricos, es decir, lo que uno ve en la muestra de sangre periférica. Son una proporción pequeña, ¿sí? De 5 a 10% de los linfocitos periféricos. No tienen receptores específicos para los antígenos y actúan a través de citotoxicidad. ¿Qué quiere decir esto? Lisan, dañan la célula que estén atacando. Estas células son las que deberíamos ver en el caso de COVID-19 aumentadas si nuestra respuesta inmune fuese la normal. Deberíamos ver que los linfocitos se elevan y si uno hace un análisis de todos estos receptores, uno debería ver que la subpoblación de linfocitos que se elevan son las GNK porque son las llamadas a defendernos contra los virus. Algo pasa en esta enfermedad que estos linfocitos no se activan y si recuerdan lo que les dije al principio, un marcador de muy mal pronóstico para los pacientes con COVID-19 es que en lugar de proliferar los linfocitos, realmente lo que hay es una linfopenia. Es un marcador pésimo, ¿sí? Del pronóstico de esa enfermedad, la linfopenia. Estas células NK, sabemos, ¿cierto?, que son NK por todos estos receptores. Cuando uno quiere dentro de los linfocitos de sangre periférica darse cuenta cuáles son NK, entonces lo que tiene que hacer es otro tipo de análisis en el cual se da cuenta de que estos receptores están presentes y entonces puede decir, sí, esta es una célula de tipo NK. ¿Saben qué significa NK, cierto?
Natural killer. Natural killer. Natural killer. Exacto, asesino natural. ¿Por qué las metemos dentro de las células linfoides? Por una razón muy sencilla. Estas células tienen receptores que típicamente tienen las células linfoides. Profe, y su origen también es en el linaje linfoide y no en el Sí. mieloide. Correcto, exactamente. Muchas gracias por este aporte. ¿Sí? ¿Cómo funcionan? Induciendo lisis de las células. Correcto, ellas liberan, ahora lo vamos a ver, una serie de mediadores que hacen que la célula infectada sencillamente se estalle, se dañe. ¿Sí? Esa citotoxicidad puede ser directa o puede ser dependiente de anticuerpos, una que llamamos ADCC. Más adelante les voy a dar más datos sobre cómo es ese mecanismo. Pues aquí está. Entonces, ¿cómo hace una célula para hacer lisis mediada por anticuerpos? La célula NK tiene receptores para FC. Si no lo notaron, aquí está el receptor, mírenlo, FC gamma R3, ¿sí? También llamado CD16. A través de ese receptor se reconoce la colita del anticuerpo, la porción constante. Esta célula no hubiera podido reconocer a esta célula que está infectada por algún virus, a no ser por este anticuerpo. Entonces, por eso se dice que es una lisis dependiente de anticuerpo, porque si la NK logró reconocer que esta célula que está infectada, es porque existía este puente que es este anticuerpo. Entonces, la respuesta inmune adaptativa, miren, genera los anticuerpos. Los anticuerpos reconocen los antígenos extraños sobre la superficie de la célula que está infectada, y la célula NK, reconociendo que esta célula está infectada, viene y la daña. ¿Sí? Básicamente, ¿cómo la daña? Ya dijimos. Induciendo lisis de la célula. ¿Listo? Bueno, ¿en qué otro escenario pudiéramos ver esto? Imaginémonos que esta ya no es una célula que está infectada por un virus y que expresó una serie de antígenos extraños que son del virus, sino que imaginemos otro escenario. ¿Cuál podría ser otro escenario en el cual las células NK nos pudieran ayudar a defender? Cáncer. Cáncer. Entonces recuerden que una palabrita que le he mencionado varias veces ya se llama neoantígeno, y lo que Neoplasia. pueden hacer esa mnemotecnia, neoantígeno igual neoplasia. No aplica para todo, pero es una buena mnemotecnia, ¿correcto? Porque esta célula tumoral, ¿qué es lo que es una célula tumoral? Ya les he dicho, es una célula que pierde el control sobre la expresión de muchas cosas. Ella empieza a expresar cosas mal expresadas, ¿sí? Desordenadas, antígenos propios que deberían quedarse en el núcleo y se salen para la membrana plasmática. Y así, un desorden, un descontrol enorme en el flujo de las cosas que entran y salen de la célula y cómo las sintetiza dañadas, con pliegues que no son los correctos, con conformaciones. ¿Cómo es que decía usted, Wirlo? ¿Cómo es que decía usted la palabra cuando crea nuevas proteínas o antígenos nuevos? ¿Cómo es la palabra? Neoantígeno. Y que alguien mencionó por ahí que neoantígeno igual neoplasia. No es exactamente así, ¿no? Pero pueden usarlo como una mnemotecnia. ¿Por qué? Porque generalmente el término neoantígeno se aplica a los antígenos propios que son expresados mal doblados, mal plegados, y se llaman neoantígenos. ¿Listo? Eso es común en los tumores. No siempre es así. Recuerden la claridad que les hace. Ahora, ¿cómo esta célula NK actúa? Ella una vez reconoce la célula infectada a través de estos anticuerpos, ¿cierto? Miren que los patógenos lo que están haciendo es llegando a infectar la célula en este modelito. Los anticuerpos reconocieron el patógeno. La célula NK lo que hace es liberar una cosa que se llama perforina y otras cosas que llaman granenzimas. Las perforinas, ¿qué hacen? Hacen huecos en la membrana de la célula infectada. Y las granenzimas, se las describí un día, son enzimas muy dañinas que entran por los huecos que arma la perforina, entran a la célula y actúan como caspasas. Y un día les dije, las caspasas
quiero que se las imaginen como las aspas de un helicóptero, que entran a la célula y todo lo que cojan lo dañan, todo. ¿Está claro? Entonces, esta citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos, llamada ADCC, eso tomen nota de eso, por favor. ADCC, ¿qué significa? Citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos. Es una activación de las células NK por anticuerpos contra ciertos antígenos a través del receptor FC, que normalmente tienen estas células, las células NK. Las células NKT son también linfoides, las vamos a ver representadas en el grupo de los linfocitos en la sangre periférica, pero representan un porcentaje muchísimo menor. Estas son células NK, actúan como células natural killer, pero han sido todo un lío en la inmunología donde poner. ¿Por qué razón? Porque es que además de eso tienen receptor de célula T, tienen CD3 y tienen CD161. Estos son marcadores de superficie específicos de los linfocitos T. Entonces, al principio ustedes se podrán imaginar, ¿cierto? Al principio teníamos muy bien clasificadas las NK, teníamos bien clasificado por otro lado los TCD8, pero luego se encontró una célula que era NK, pero tenía receptores como un linfocito T. ¿Esto qué diablos es? Es como un intermedio entre NK y CD8, ¿sí? Pues después de muchos años de estudio se logró determinar que estas se llaman NKT. Son células natural killer que tienen receptores parecidos a los de las células T. ¿Correcto? Tiene una función muy importante de reconocer glicolípidos, antígenos tipo combinación de azúcar con una grasa, un lípido, ¿cierto? Y se reconocen a través de un receptor que se llama CD1. Entonces, la célula dendrítica presenta ese tipo de antígenos tipo glicolípido a través de ese receptor CD1 y esta célula NKT a través del TCR reconoce ese. Y ella actúa de tal manera que induce apoptosis, muerte celular programada en células, mire lo que dice aquí. ¿Qué células? Tumorales. Células tumorales. Entonces lo que se descubrió al final de cuentas es que las células NKT son como un brazo de los linfocitos que trabajan en el sistema inmune innato, es decir, trabaja rápido. Y tiene una misión muy importante y es la de eliminar células tumorales. Entonces ya hemos dado 2 tips con respecto a la respuesta inmune contra los tumores. Les dije, hay unos monocitos que cuando están ubicados en el tejido, ¿cierto? Les llamamos scavenger o basurero, y esos tienen una función de retirar, hacen el recambio tisular. Y ellos entonces lo que hacen es retirar las células inmunes, perdón, las células viejas o dañadas. Ahora, si una célula de esas llega a volverse tumoral, ¿a quién le toca retirarla? A la NKT. ¿Qué Profe, ¿y ese es sí. NKT en innato o en adaptativo? Eso es innato. Esto es del sistema inmune innato. ¿Sí? ¿Por qué sé que es de respuesta inmune innata? Porque esta respuesta de NKT no genera memoria. Profe, ¿y la única función de esa célula es retirar las tumorales? Sí. Las NKT parecen especializadas en eso, retirar las células tumorales. Mientras que las NK solitas, ¿qué hacen? Generalmente lo que hacen es dañar, lisar, destruir, romper las células infectadas, generalmente con virus. Todavía no sabemos qué hace el COVID-19 que causa una linfopenia, ¿correcto? Todavía no lo sabemos. Eso son cosas. Mañana voy a dar una charla entre otras, ¿no? Y espero que todos asistan por Zoom. ¿En dónde, profe? Profe, ¿Qué hora? ¿y
los receptores, los receptores ahí que usted dice que ayuda al antígeno para poder romperla, bueno, para poder entrar y perforar la célula. Entonces, ¿no será que eso puede que el puente no sirva para poder de que cause como ese daño? A ver, no entendí. O sea, ¿Cómo es la cosa? Otra vez. usted dijo que el antígeno sirve como puente para poder de que las NK puedan como causar ese daño y romper la célula, ¿no? Bueno, hacer las Sí, las perforaciones. células NK liberan estas perforinas y eso hace un hueco. No, Estas porque perforinas hacen hueco. con el COVID, que ese antígeno esté dañado y no sirva como receptor o poder unirse para poder de que, ¿no? Es probable, es probable. Hay muchas cosas que ignoramos del COVID. Voy a mandarles, a ver un segundito, yo les mando al grupo de WhatsApp, les voy a mandar la invitación a ¿qué? A la charla de mañana. Mañana la charla mía se llama Game Changers. Es en español, no van a asustar con eso. Se llama Game Changers y son hallazgos científicos que están saliendo y que podrían cambiar las reglas de juego. Es decir, cómo estamos enfrentando al COVID en el mundo. Y esta es una de esas cosas. O sea, ignoramos por qué se produce esa linfopenia. Debería producirse una linfocitosis porque estamos hablando de un virus. Pero lo que los pacientes graves nos están mostrando, los que se mueren, es que esa linfopenia se va produciendo de tal manera que llegan a la muerte y nunca se recuperaron. Si un paciente con una linfopenia infectado por COVID-19, con una linfopenia, empieza a recuperar sus niveles de linfocitos, ese paciente se salva. Entonces, eso se llaman biomarcadores. Yo busco aquí. Profe, pero también hay que pensar que, pues, sí, o sea, hay otros factores, ¿no? Pues digo, yo no soy médico ni nada por el estilo, pero pues si uno me pone o sea, mientras está atacando es el COVID, ¿sí? Eso da chance para que otras enfermedades puedan aprovechar, pues que el sistema inmune ya atacó, ya generó selección clonal y todo eso, pues para algo específico. Entonces, ¿Estás hablando pues, de que uno se me vuelva, imagino yo. uno inmunosuprima y sea como, Sí, como vulnerable a otras enfermedades, digamos, oportunistas, patógenos oportunistas? A ver, ¿el punto cuál es? ¿Qué debería suceder en condiciones normales? Que haya una linfocitosis, porque estamos hablando de una respuesta inmune antiviral, ¿cierto? Pero no es lo que está sucediendo. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que el COVID hace que exista una linfopenia. ¿Qué es lo que sucede? ¿Será que es que el COVID le hace algo a las células NK? ¿Será que es que las elimina? Ahí le mandé al grupo la invitación. No es sino escanear ese código QR que hay allí, pero déjenme si quieren les mando también el link. Profe, una pregunta. Sí. Cuando se dice que el COVID, cuando afecta a la célula, genera una cascada citoquínica, ¿es que se dice? Tormenta de citoquinas. Eso significa que todos los linfocitos en la parte de las células blancas van a atacar, ¿o cómo es? No, a ver, no. La tormenta de citoquinas, ¿qué es? La tormenta de citoquinas no es más. Que las citoquinas son como mensajeros del sistema inmune, entonces si una tormenta de citoquinas es como una cascada mensajera de mensajeros. Eso, así deben pensar. Las citoquinas son las proteínas extracelulares, las hormonas que le ayudan a las células del sistema inmune a comunicarse. Entonces, cuando decimos que hay una tormenta de citoquinas, básicamente lo que estamos diciendo es que hay un montón de citoquinas se aumentan. ¿Sí? Y eso es un síndrome clínicamente reconocido, se llama síndrome de tormenta de citoquinas.
Y pasa cuando los pacientes van directo para una falla multiorgánica. ¿Sí? Una falla de todos los sistemas. Entonces, eso es como si se enloqueciera el sistema inmune y empiezan a secretar todas un montón de citoquinas. ¿Correcto? Sí, señor. A eso le llamamos tormenta de citoquinas. El problema es que en cada patología la tormenta de citoquinas no es igual. Por ejemplo, en COVID-19 hay 2 citoquinas que son las biomarcadoras que nos sirven para decir cuándo el paciente está progresando hacia un estado crítico, grave y posiblemente muerte. Son la interleuquina 6 y la 10. ¿Por qué razón? Nadie sabe. Nadie lo sabe. Nadie, muchachos. Nadie lo sabe. ¿Por qué razón sucede eso? ¿Sí? Entonces, pues, la tormenta de citoquinas es un concepto que ustedes deben manejar con mucho cuidado, de tal manera que ustedes sepan, pues, que se trata de un descontrol de la expresión de todas las citoquinas, pero que en cada patología tiene un perfil diferente. ¿Está bien? Sí, señor. Sí, profe. Sí, profe. Bien. Bueno, ¿alguna otra pregunta por ahí o podemos seguir? Yo tengo una duda acerca de las perforinas, no entendí bien. Sí, dime. ¿Cómo actúan? No me confundí en ese proceso. ¿Cómo actúan? Sí, señor. Bueno, básicamente, ¿sí? ¿Quién le quiere explicar? Hágale pues, a ver, yo lo escucho. Que las caspasas actúan como las aspas de un helicóptero que iban entrando a la célula y rompiendo todo. O sea, hacen huecos. Pero es primero porque las perforinas... La perforina, esa hace los huecos. Ajá, las perforinas hacen los huecos y las neoenzimas entran por los huecos y actúan como caspasas para poder entrar a la célula y todo lo que cojan lo dañan. Eso hacen las granenzimas. Granenzimas tipo B se llaman. Pero para ellas poder entrar, ¿qué necesitan? Un hueco. Un huequito que les permita entrar. Ese hueco lo arman las perforinas. ¿Perdón? Que las perforinas le abran el paso. Exacto. Exactamente. Bien. ¿Otra pregunta? Hagan las preguntas, muchachos, porque dentro de 8 días el que las va a estar haciendo es yo. Bueno, escuché que la perforina abre el espacio y quiénes son las que entran a dañar todo. Las granenzimas. Granenzimas, vale. Las granenzimas son las que... O sea que las granenzimas son como degradadoras. Sí, podemos verlas de esa manera. Y dañan todo, dañan proteínas, dañan ácidos nucleicos, dañan lípidos, dañan todo lo que hay. Entonces, vamos a recapitular un poquito. Linfocitos hay muchos, tenemos linfocitos T y B, dentro de los T tenemos los ayudadores, tenemos los citotóxicos. ¿Listo? Ahora, estos incluyen también las células NK y las células NKT. ¿Qué claridad hay que tener? Que tanto linfocitos T como B son de respuesta inmune adaptativa. En cambio, los NK, los NKT, que son células muy parecidas a los linfocitos, ¿cierto? Son de hecho provenientes de la línea linfoide, participan en la respuesta inmune innata. Entonces, ¿qué es lo que quisiera yo que quedara claro antes de que empezara esta segunda fase del Zoom? Es esto. Estos que decimos aquí linfocitos son un grupo heterogéneo de células. Allí hay linfocitos T, hay linfocitos B, probablemente también hay células plasmáticas, hay células NK y hay células NKT. De esas, las únicas que son de respuesta inmune adaptativa son linfocitos T y linfocitos B, incluyendo cuando el linfocito B se activa y produce anticuerpos y los secreta, que se llama célula plasmática. ¿Estamos?
Bueno, muy bien. Las NK son células que hacen, ¿cierto?, lisis celular a través de perforinas y gran enzimas. También hacen una cosa que se llama, esta lisis de perforinas y gran enzimas puede ser directa o puede estar mediada por un anticuerpo. Cuando está mediada por un anticuerpo se llama citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos. Las células NKT, por su lado, lo que hacen es, a través del receptor de célula T, reconocer antígenos de células que se han vuelto tumorales, ¿cierto?, y dañan las células específicamente tumorales. Células dendríticas, estas son células que presentan antígenos, esa es su función. Son células profesionales para presentar antígenos, y ya habíamos dicho que cuando uno dice que es profesional presentadora de antígeno, ¿qué significa? Es exclusivo para eso. No, hay una definición técnica que se las he dicho varias veces, se la vuelvo a decir ahora. Una célula presentadora de antígenos es profesional porque expresa los dos tipos de MHC, de clase 1 y clase 2. Porque expresa Eso ya lo hemos dicho. Los dos tipos de MHC, tanto de clase 1 como clase 2. ¿Sí? Las células dendríticas están prácticamente regadas por todos los órganos linfóides. Las células dendríticas se originan a partir del progenitor